preguntaba a la doctora Florelis Toro, médico endocrino, en el corte, si se puede vivir sin la tiroides. Sí, ciertamente se puede vivir sin la glándula tiroides. De hecho, siempre comentamos que si alguna lesión, por muy mala que sea, va a ocurrir en el cuerpo humano, lo ideal es que sea en la glándula tiroides porque la resolución quirúrgica tiene muy buena capacidad para adaptarse a la vida sin ningún tipo de problemas, mientras nosotros logremos colocar el tratamiento hormonal sustitutivo, que en este caso es la levotiroxina. Obviamente, como ya no tiene glándula tiroides, esa persona va a vivir sometido pues a la hormona durante toda la vida, pero si lo vemos como algo que te va a ayudar a estar mejor y a vivir tu vida sin problemas, pues no tendría ningún tipo de inconveniente. Bien, doctora, quedamos en el tema de las soluciones. Es así. Las soluciones siempre van a estar dadas, Yeru, dependiendo de la clínica que tengamos. Y obviamente en el contexto diagnóstico que tengamos siempre vamos a estar orientados o vamos a orientar al paciente al tipo de solución que vamos a tener. Así, por ejemplo, si el paciente pues solamente tiene nódulos, la evaluación de los nódulos tiroideos per se es a través del ecodoppler tiroideo. El ecodoppler tiroideo te permite o te da información respecto a la vascularidad de los nódulos, la presencia, el tamaño de los nódulos, las características y la evolución de estos nódulos en el tiempo. Y existen características buenas o malas que van a hacer a uno establecer alguna conducta, sobre todo si existe sintomatología o no del paciente. Y en el caso de los trastornos funcionales, aquellos que tienen que ver con administración o no de hormona tiroidea, y si tenemos que echar mano de las hormonas, y algo muy importante que lo conversábamos en el corte, Yero, el hecho de que las hormonas sean realizadas en sitios confiables, porque no todo sitio es confiable no todo laboratorio es confiable para una determinación hormonal segura. Muchas veces podemos tener un paciente muy sintomático y realmente desde el punto de vista hormonal está normal. Y también podemos tener un paciente que no tiene nada o que las hormonas están alteradas y, bueno, el cuadro clínico es totalmente diferente, ¿no? Porque hay periodos de adaptación del cuerpo. Pero en definitiva, siempre es bueno que sean y pregunten antes a su médico endocrino dónde pueden realizarla. Aquí precisamente alguien le pregunta sobre lo que mencionó. ¿Qué significa vascularización en la tiroides? Vascularización es un término que acuña la presencia de vasos sanguíneos en cualquier área del cuerpo. Particularmente la tiroides es una glándula muy irrigada, ¿ok? Y bueno, el hecho de que tenga aumento de la vascularización puede hacernos pensar de que existan procesos inflamatorios per se en el interior de la glándula y pues nos hace o nos sugiere que debemos hacer evaluación por lo menos de anticuerpos antitiroideos y de la parte funcional de la glándula. Bien. Buen día, pregunta doctora, ¿es necesario operar los nódulos? Yo tomo Eutirox. Si un paciente tiene nódulos tiroideos benignos, el criterio es expectante a través de la evaluación de los nódulos tiroideos con el ecodoppler tiroideo. Si no tiene criterios quirúrgicos, por supuesto, nosotros en un equipo multidisciplinario siempre vamos a estar de la mano interactuando con el cirujano para que a través del paciente pues pueda tener la seguridad de que el paciente siendo visto en equipo podamos obtener la mejor solución para él, pero no todo nódulo se opera. De hecho, los nódulos benignos no se operan y a menos que generen algún tipo de sintomatología compresiva, uno puede tomar el criterio de quitar pues, la glándula tiroides. Sufro de hipertiroidismo desde hace más de 30 años y se ha presentado una protuberancia ocular. ¿Cómo la corrijo? Las protuberancias oculares o lo que también denominamos en términos médicos exoftalmo, que es protrusión del ojo, tiene que ver más que todo con la presencia de anticuerpos antitiroideos. Estos anticuerpos antitiroideos, que son células producidas por nuestro propio sistema inmune, se vienen a los músculos periorbitarios y generan como una matriz gelatinosa, generando por supuesto un aumento de la presión dentro de la cavidad ocular y generando la propulsión del ojo. Evidentemente allí tendríamos que evaluar aspectos, valores de anticuerpos antitiroideos en sangre y echar mano de ciertos medicamentos antiinflamatorios para poder ayudarla, particularmente en el caso de los esteroides. Primera vez que escribo, pero siempre veo el programa. Yo tengo tiroides Hashimoto. ¿Se puede revertir con algún tratamiento o alimentación, dice Edith? Definitivamente la alimentación, y lo comentábamos en el corte, tiene importancia trascendental no solamente en las
procesos autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, sino por supuesto en las colopatías inflamatorias también. Definitivamente ahorita hay una conexión entre lo que comemos y el comportamiento de nuestros órganos, y particularmente la tiroiditis de Hashimoto no se cura, pues porque tiene que ver con un componente autoinmune, es decir, el propio cuerpo produce células que atacan la glándula tiroides, pero particularmente sí existe un control antiinflamatorio de la glándula, y definitivamente con alimentación y con el tratamiento adecuado puede lograr yugular o disipar los procesos inflamatorios asociados a esta enfermedad. Buen programa. Tengo nódulos, uno de 2 centímetros. No tengo hipo ni hiper. ¿Qué puedo hacer para que no sigan creciendo? Tradicionalmente, los nódulos, existen ahorita tratamientos ablativos de los nódulos que pueden hacerlos disminuir de tamaño. Esto es algo que se está viendo en el país y que, bueno, cada vez está más en boga. Estamos tratando de evaluarlo, ¿no? Tanto endocrinos como cirujanos. Sin embargo, tradicionalmente tú puedes, como lo comenté anteriormente, tener un nódulo y no tener alteraciones hormonales. En muy pocos casos, y de verdad que allí sí tenemos que ser muy acuciosos, indicamos levotiroxina para el tratamiento de nódulos, pero no es lo adecuado. Los nódulos se evalúan con un seguimiento ecográfico dependiendo de las características de ese nódulo. Bien, aquí hay alguien que dice, tengo tratamiento, pero la fatiga y la depresión no se controlan del todo, porque tengo 69 años y no me provoca hacer las cosas en la casa. Si definitivamente estás en valores normales de hormona tiroidea y realmente no tienes ninguna otra causa probable para justificar la depresión, aquí tendríamos que echar mano de la parte psicológica, ¿ok? Y la terapia de psicología para que te aporte herramientas fundamentales y poder salir de ese proceso, porque recordemos que la depresión tiene muchas aristas, no solamente está relacionado con la glándula tiroides. Bien, aquí hay otra persona que te escribe, Tamara, buenos días, ¿qué pasa cuando se calcifica un nódulo en la tiroides? No pasa nada, lo evaluamos y simplemente la calcificación no es más que la indicación del vestigio de que hubo vascularidad en ese nódulo y esos vasos sanguíneos se calcificaron, pero no hay mayor riesgo. Bien, Ana te pregunta desde Barinas, tengo un nódulo en la parte izquierda profunda y no tengo problemas con la tiroides. Los exámenes me han salido normales, pero el nódulo está creciendo. ¿Qué me aconseja? La idea es verificar a través de la evaluación de los ecos en cuánto tiempo ha crecido ese nódulo y entonces pues podemos ser objetivos en tomar una conducta adecuada. Que me explique por qué uno engorda. La mayoría de los trastornos que tienen que ver con el peso y los que están adjudicados a la glándula tiroides solamente se adjudican en un 10% de 100%, ¿no? Aquí tenemos que ver cuál es el método o qué es lo que usted está usando como alimentación, si está cumpliendo con el ejercicio, si está durmiendo bien. Y aquí nos salimos de tiroides y nos vamos a la parte metabólica. Muy importante, dormir bien, buena alimentación y el control de déficit calórico. ¿Ok? Aplicar déficit calórico. Sin ello no vamos a lograr estar en el peso adecuado. Es verdad, porque hay gente que bueno, no, que estoy gordita, no, que yo sufro la tiroides. Y los valores controlados, completamente, la tiroides totalmente tranquila en el cuello sin ningún tipo de problema. ¿Y hay algún problema, hay alguna relación con la resistencia a la insulina? Sí, ciertamente la resistencia a la insulina tiene que ver más que todo con el aumento de peso en función de grasa, ¿ok? Todas aquellas personas que tengan también procesos emocionales, estrés, ansiedad, angustia, van a tener elevación del cortisol. Si tenemos elevación del cortisol también vamos a tener elevación de la insulina y todo esto se forma en un mismo cuerpo inflamado, porque la obesidad es un factor proinflamatorio crónico, sin duda. Que la doctora me explique por qué me dan ganas de comer a las 4 de la tarde, específicamente dulce. Tendría usted que explicarme a mí cuál es su ingesta calórica en el día para entonces yo poder decirle por qué esa hambre ansiosa, porque en definitiva cuando la parte digamos orexígena del cuerpo, que tiene que ver con la ingesta y eso tiene que ver específicamente con el centro regulador de la saciedad que tenemos en el hipotálamo, está desequilibrada, definitivamente aquí hay un tema con la ingesta y un tema quizás con el déficit de algunos nutrientes que nos generen más apetito. Bien. Tengo hipotiroidismo y hace poco me hice los exámenes y estaban normales.
tengo unos pequeños nódulos y estoy medicada, pero hay días que tengo la tiroides súper inflamada y se me ve el cuello muy grueso. ¿Qué debo hacer? Eso suele pasar y lo acabamos de conversar. Factores como la alimentación pueden influir en cómo estés de inflamada. Si realmente estás consumiendo un alimento que está perjudicando tu microbiota, que realmente estás sintiendo aumento o proceso inflamatorio, no solamente en el colon, de la misma manera la tiroides también puede inflamarse. Entonces, habría que ver, tradicionalmente lo que cambia en el día a día no es tu dosis de tratamiento, lo que cambia son los hábitos que tienes. Entonces, digamos que logremos pesquisar en la consulta qué es lo que a ti te está generando inflamación, sería importante determinarlo. Yeru, por favor, pregúntale a la doctora porque hay pacientes que suben de peso y otros que bajan de peso. Eso va a depender, como ya lo he comentado, de los hábitos alimentarios, del nivel de ejercicio que realices y particularmente si tienes un diagnóstico de patología tiroidea, los pacientes hipotiroideos suelen por retención de líquido hincharse un poquito más, ¿ok? Y los pacientes hipertiroideos de todas entran dentro del 10% de probabilidades con déficit y disminución del peso, que de hecho es una de las cosas que nos hace establecer el diagnóstico. En lo que mencionó de la retención de líquidos, eso es un síntoma y se puede tratar. Sí, ¿Cómo se trata? Particularmente hay que ver la ingesta y controlando las hormonas, porque bien. si tienes las hormonas descontroladas, pues hay que colocar tratamiento. Sufro de hipotiroidismo con nódulos, tengo tratamiento, sigo con cambios de humor, dan crisis de pánico, ¿se puede controlar? Habría que ver qué tanto esas crisis de pánico están adjudicadas al tema tiroideo y no al tema per se de procesamiento mental, pensamiento, emociones. Y en definitiva aquí siempre nosotros como equipo multidisciplinario estamos de la mano con algún psicólogo que pues pueda hacerse cargo de la parte mental, así como el cirujano se hace cargo de la parte estructural. Se me cae el cabello y tengo nódulo de 3 centímetros. ¿La caída del cabello tiene que ver con mi problema de tiroides? Sí, las hormonas tiroideas están alteradas, sí, pero otros factores como por ejemplo el déficit de vitamina D y muchas veces no llevamos sol, también está relacionado con la caída del cabello. Interesante, mi hija padece de la tiroides y ella es agotada o se desmaya, no siempre, pero está muy delgada. Toma Eutirox, no sé exacto cuál es el que padece, si es el hiper o el otro. ¿Con tratamiento se puede curar o es de por vida? La levotiroxina, que es el nombre comercial que acabas de comentar, es la hormona tiroidea, es el sustituto hormonal tiroideo y normalmente cuando un cuerpo humano requiere de sustituto hormonal tiroideo sufre de hipotiroidismo. En relación a lo del peso, habría que evaluar la ingesta para verificar si la niña realmente está comiendo a las horas y las cantidades adecuadas y en función de eso verificar otras hormonas como la insulina por allí a ver qué tal. Ay, no, por ahí leí una pregunta relacionada con el hirsutismo. Hirsutismo tiene que ver con aparición de caracteres sexuales masculinos o aparición de vello en áreas en áreas de la cara, por ejemplo, y tiene que ver con un aumento de hormonas masculinas. Pero no relacionado con tiroides, muy poco común. Ok, buenos días, excelente programa. Una amiga está baja de peso y tiene alteradas la T4 y la T3 y no le han puesto tratamiento. Esto será hipotiroidismo, gracias. Bajas la T3 y la T4. Sí, está baja de peso y tiene alteradas la T4 y la T3. No se puede hacer diagnóstico de un estatus hipotiroidismo o hipertiroidismo si solamente hablamos de alteradas, porque alteradas puede ser hacia la alta o hacia la baja y ahí cambia el diagnóstico. Buenos días, hace años me dijeron que tenía nódulos benignos. ¿Estos pueden pasar a malignos? Bueno, esos nódulos pueden cambiar de características definitivamente a lo largo del tiempo y por eso es que debemos hacer la evaluación de los ecos Doppler tiroideos pertinentes. Buenos días, doctora. Además de los nódulos, ¿qué otra parte de la tiroides se debe tratar? Dependiendo de qué otra parte esté alterada, porque estructuralmente, si usted no tiene ninguna otra alteración en la glándula tiroides, pues no hay que tratar más nada. Definitivamente la parte funcional va de la mano de las hormonas y la parte estructural va de la mano del eco. Además que debemos hacer la evaluación y la palpación de la glándula para entonces en consulta determinar qué otra cosa tratar. Si se aplica una inmunoterapia para estimular el sistema inmune para combatir el cáncer, ¿afecta la tiroides? No, realmente no. ¿Es necesario operar los nódulos? Yo tomo Eutirox. Bueno, creo que ya esta la respondió
y se ve muy bien. Bueno, ya se me perdió la pregunta. Vamos a ir, ya va. Doctora, por favor, indícanos si se puede comer y qué no se debe comer y si es bueno hacer ejercicio. Pero claro. Sin duda, el ejercicio siempre va a ser una recomendación a uno, no solamente en las patologías tiroideas, y ojo, va a depender, la indicación del ejercicio va a depender de cómo esté la parte funcional tiroidea. Si está controlada, por supuesto que sí es una indicación para mejoría de las patologías tiroideas. Ahora, lo que comer y lo que no, existen alimentos bociógenos, tal es el caso de los coles, las bruselas, el coliflor, brócoli. Todo esto va a tener o va a condicionar a una menor absorción del yodo, y el yodo es importante para la producción de hormona tiroidea. Mientras que los alimentos que son todos los frutos del mar, ¿okay?, que tienen alto contenido en yodo, pues condicionan a perpetuar el hipertiroidismo. Yeru, otra pregunta en línea general, ¿cuáles son los tratamientos para el hipertiroidismo? Para el hipertiroidismo va a depender en parte de lo que tengamos disponible o no, pero nosotros usamos metimazol, que es lo que más, o PTU, ¿okay?, que es propiltiuracilo, junto con uno que otro bloqueador beta bloqueante o bloqueador cardíaco, porque sí es una patología que cursa con muchas palpitaciones, ¿ok? Entonces, la parte cardiovascular en el hipertiroideo siempre hay que vigilarla. Y si hay anticuerpos antitiroideos elevados, podemos echar mano de otros oligoelementos. Pero para no hablar de fármacos en cámara, lo ideal es que el paciente siempre vaya a la consulta. ¿Pero se puede revertir? El hipertiroidismo sí, tenemos dos tratamientos definitivos. ¿Y el hipo también? O es el yodo o es la cirugía, sin duda. Son dos tratamientos definitivos de los que podemos echar mano para el hipertiroidismo. Para el hipotiroidismo solamente tenemos control y vigilancia del mismo, con tratamiento hormonal sustitutivo, que es la levotiroxina, y va a depender del peso del paciente. Aquí Ana pregunta, buenos días, tengo un bocio tiroideo sin nódulos. ¿Es obligatorio operarlo? Tiene un bocio sin nódulos, ¿ok? Bocio, como ya lo comentaba anteriormente, es el aumento de volumen exclusivo de la glándula tiroides, y si no tiene nódulos, pues evidentemente hay que vigilarlo en el tiempo, pues, y verificar el por qué se aumenta la glándula tiroides. Bien, vamos a hacer un corte rápidamente, voy a saludar aquí a la gente. Antes de ir al corte, aprovechar nuestra audiencia de YouTube. Lourdes Bellido dice, me duele la garganta, me toco el cuello y me duele, tengo hipo, es normal. Ya lo vamos a responder, Lourdes, te tengo aquí. Rosenda dice, buen día, Yuri la Bella, estoy contenta, logré verte por mi Smart, bendiciones. Ay, Smart TV, muy bien. Ya respondí esta pregunta de Tamara, Simón, por aquí está Spencer, alguien me saludó, José Hugo Briceño, de la gente de la calle 8 de los Jardines del Valle también. Saludos, mira, toda la gente aquí del Valle está conectada. Saludos a la señora Marixa Álvarez Mejía en Maracaibo. Saludos desde San Cristóbal, hoy con un poco de lluvia, bendiciones para toda Venezuela, dice Comenota Salas Latin Jazz. Vamos a ir a la pausa rápidamente, ahora sí, gracias a toda la gente de YouTube, y ya venimos.